Ahora, esta semana, pero no es un tema que de repente nos haya caído del cielo, pero principalmente por lo que ocurrió con el diputado Eulalio Gómez, trajo al tapete muy fuertemente la cuestión del crimen organizado. Yo recordaba en este mismo programa con Edgardo, nos estábamos acordando cuando la sancionaron a la entonces diputada Celeste Amarilla por decir que muchos entraron con dinero, por lo menos poco claro, ¿verdad? Con financiamiento poco, difícil de demostrar cómo hicieron para gastar tanto. ¿Qué hacer con esto? Realmente tengo la impresión de que algunos están eludiendo el tema. Parece que Lalo Gómez era un santo, ¿verdad? Era un señor que no tenía ningún pero. Y lo mataron así, porque sí. Y sin embargo se están publicando cuestiones muy graves, ¿verdad? Vínculos que él tenía con empresas, con personas que estaban acusadas, tanto acá como en Brasil, de delitos. ¿Cómo ves lo que pasó en relación a lo que es el Parlamento en este momento, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores? ¿Cómo lo estás viendo, diputado? Bueno, en primer lugar, yo creo que se planteó ahí como una disparidad de opinión, de pareceres y de posicionamiento político finalmente entre ambas cámaras, ¿verdad? Desconozco si eso fue coordinado o descoordinado, pero la pregunta claramente queda, ¿verdad? Porque la reacción en Cámara de Diputados fue realmente mayor. Se entiende, es un colega también el que atravesó la situación y el que hoy va a ser reemplazado por su suplente. Entonces hubo como una reacción mayor, ¿verdad? Yo tengo mis propias preocupaciones, pero creo que ahí, sobre todo en el cartismo, se dieron tensiones muy importantes que tenían que ver con la respuesta que le da ese bloque mayoritario en ambas cámaras al gobierno, ¿verdad? Las motivaciones pueden ser varias, Marcos, ¿verdad? Me parece. Podemos especular horas sobre cuáles son las motivaciones de ese posicionamiento. Si de verdad esas motivaciones están radicadas en la muerte del colega y una cuestión de solidaridad con la familia, o si hay algo más detrás de esto, ¿verdad? ¿Qué más está detrás? Sin ánimo de acusarle a nadie, yo creo que evidentemente ya hay un planteamiento que es político que supera la muerte del colega. Y que se da en esta tensión, porque hasta en la reunión que tuvieron esta semana ellos salían a decir que siguen teniendo esa diferencia con el gobierno y ellos están firmes hasta hoy, entiendo, en el posicionamiento de pedir las renuncias. Por parte nuestra, por lo menos lo que creímos es que se tiene que esclarecer. Lógicamente hay cuestiones que no quedan claras porque el procedimiento no fue grabado, sobre todo. O sea, en la sesión reservada, ponerle en resumen otra vez lo que salimos es con la misma inquietud que teníamos antes de la sesión reservada. Podemos estar de acuerdo, coincidir, no coincidir, creer la versión de uno u otro. El problema es que el procedimiento no fue grabado y es raro y grave que no haya sido grabado cuando sabían que iban a allanar la casa de un diputado en Pedro Juan Caballero a la madrugada, ¿verdad? Después ya están las conjeturas de si sabían que iba a reaccionar, que no se esperaban que él reaccione con armas, sino bueno, entras a Pedro Juan Caballero, no, difícilmente alguien reaccione sin armas de por medio, ¿verdad? O sea, yo por lo menos, y nunca estuve en Pedro Juan, pero no quiero imaginarme la tensión de estar ahí, ¿verdad? O sea, hay otros lugares u otros pasos fronterizos donde sí estuve, y la presencia del crimen organizado se siente. Es decir, basta con que uno camine por algunas calles, no sé, hasta de Ciudad del Este, les diría, de madrugada, nadie camina. O sea, hay calles y avenidas por las que nadie camina, no tiene el movimiento de otras ciudades como la capital o como Villarrica, no sé. Juana, te interrumpo, diputada. Vos dijiste, la presencia del crimen organizado en la zona fronteriza se siente. Sí, ¿Y en el Parlamento? También, la verdad es que también, o sea, yo creo que hay, como decía, se me pueden suspender si se les suspendieron por esto, ¿verdad? Se supone que tenemos fuero para poder decir este tipo de cosas. Hay dudas del origen del dinero que se utilizaron en las campañas. Pero yo más allá de decir en el Parlamento si hay o no hay, porque cada uno tendrá que hacerse cargo de eso, lo que no hay son mecanismos de control efectivo. Es decir, hay una ley de financiamiento político que se planteó que no cumple para nada el objetivo, si el objetivo era esclarecer cuál es el origen de los fondos de las campañas políticas, ¿verdad? Lo que sí hay diputados son acusados. Hay gente ahí Sí hay acusados, sí hay personas que están bajo procesos de investigación, ¿verdad? Hay un colega que ya había solicitado su desafuero por hechos de corrupción, creo que era este caso, ¿verdad? No involucraba crimen
organizado, por lo menos no de buenas a primeras la imputación, y se procedió a retirarle los fueros. Hay otros de los cuales se dicen que hay pedidos de desafuero que no fueron tratados, ¿verdad? Pero hay gente procesada Pero también. hay Tenemos un senador. Hay gente Erico procesada, ¿verdad? Galeano. Erico Galeano, hay gente procesada ahí, y todas estas historias de sacarle los fueros, reponerle los fueros, o sea, ¿con qué objetivo se dan estas movidas políticas, verdad? Lo que yo puedo decir con certeza es que hay un esquema de protección. Hay un esquema de protección. ¿Quiénes están en ese esquema? No sé, con certeza, ¿verdad? Pero el hecho de que la Senat, por ejemplo, no haya intervenido en el caso de Lalo Gómez da cuenta de que hay infiltración en la Senat y que de ahí sale información. O sea, ¿por qué se decidió trabajar con uno y con otro? Ahora ya está la discusión si Omar Legal sabía, no sabía, por eso pidió en su mandamiento de allanamiento que sean estas otras instancias de la policía las que intervengan, ¿verdad? FOPE y SIU Policía. Pero claramente lo que se buscaba evitar era que haya una filtración que por lo visto se daba antes, porque habían personas allegadas ahí al colega. De cualquier manera, yo creo que ningún procedimiento debería terminar como terminó. Es decir, en primer lugar, me parece grave que entre. Hay hipótesis, ¿verdad? De que si fue ejecución, si fue un accidente o no. Quema archivos. Quema archivos, ¿verdad? Probablemente hasta que no tengamos una investigación clara, no vamos a poder concluir en nada nosotros. Esa es la verdad. Vamos a seguir teniendo todas esas hipótesis y todas esas dudas. Pero lo que sí es cierto es que no debería haber terminado como terminó. Porque a nosotros Lalo Gómez o a cualquier tipo de investigación que se lleve adelante nos servía vivo. ¿Cómo era Lalo Gómez en la Cámara? Dentro de ese relacionamiento de colega, no le escuché a nadie mencionar esa particularidad, por lo menos de él, porque intervención pública en sesión no recuerdo. No, la verdad que si intervino no recuerdo sobre un tema específico. Yo no recuerdo tampoco. Igual es buena la pregunta porque me hace reflexionar sobre algo que hablábamos en una reunión entre políticos de distintos partidos, una reunión que se dio en el Parlamento. Y voy a reservarme la identidad de quien lo dijo, pero me sentí profundamente identificada, a pesar de las diferencias políticas que tengo con este señor. Y que a veces es difícil entender para la ciudadanía, pero en espacios como el Parlamento, lo cierto es que nosotros no nos podemos privar de hablar con nadie. Si nuestro trabajo es hablar con los colegas. Sí. Y vos podés tener sospechas de que su campaña estuvo financiada con dinero del crimen organizado o que su campaña estuvo financiada con polladas. Pero finalmente tenés que hablar con los colegas, tenés que compartir espacios, comisiones. Es decir, los políticos no nos podemos privar de ese tipo de situaciones hasta que la persona esté condenada. Entendiendo igual que el sistema de justicia protege, que hay una complicidad, que el sector está cooptado. Entonces, esa salvedad un poco quiero hacer porque a veces es como, ¿y cómo vos compartís con esta gente que piensa tan... o cómo vos compartís con esta gente que tiene acusaciones? ¿Y qué vamos a hacer? Yo me voy al Senado a veces y me cruzo con Erico Galeano y le tengo que decir buen día, senador. Es parte del trabajo. Más allá de que él no está condenado, ¿verdad? Y bueno, y tiene también derecho a la defensa y todas estas historias que hasta que se le condene, ¿verdad? Pese a su vinculación y a las hipótesis que yo pueda tener o a mi opinión o convicción personal. Entonces, Lalo era un colega que sí era muy reservado. Yo tampoco recuerdo ninguna exposición de Lalo. Él me habló una sola vez en el recinto, que fue cuando nosotros logramos pasar en primer trámite la media sanción de la expropiación del Parque de San Vicente, que es un proyecto que yo llevo adelante para la protección de un bosque urbano. Y se acercó y me felicitó. O sea, recuerdo perfectamente porque se acercó, se bajó cuando terminó la sesión y me dijo, espera un poco, señora, yo te quiero decir que te felicito por tu trabajo, que los recursos naturales hay que proteger, que es para el futuro de nuestros hijos. Él votó a favor del proyecto, o sea, fue unánime. Y me felicitó y me dijo que yo tenía que seguir así, porque es parte del trabajo que mi generación tiene que hacer. Eso me acuerdo, pero perfectamente, ¿verdad? Fue el primer contacto que tuve con él, porque en las comisiones que él integraba yo no estaba incluida, o sea, yo llevaba otras comisiones. Y la otra vez que compartimos protocolarmente, porque estábamos entre varios diputados en la recepción que se hizo después de la inauguración de la Expo de este año. ¿Por qué te pregunto esto, diputada? Porque la semana pasada estábamos hablando con Desiree Masi y ella hablaba de una situación de la socialización que hay de estas personas vinculadas con el crimen organizado que llegan a un cargo de relevancia, a un cargo de autoridad. Porque es normalmente esa persona que está contigo todo el día, que es el empresario que da empleo, hablando siempre en materia de una persona conocida en un departamento y que vos no sabés de dónde viene esa fortuna. Por eso hablaba de esa situación. Cuando vos le das el voto a una persona, no sabés sus vínculos. El vínculo sale después. Y por eso... Con la exposición Claro, llegan, con la exposición. Claro. Y esa era una preocupación, que le estamos dando voto a una persona que no conocemos en profundidad,
y esa socialización, porque a veces es otro empresario conocido, un párroco inclusive, o sea, a ese nivel, digamos, de socialización de una persona que llega a un cargo de relevancia y finalmente está conectado con el crimen organizado, ¿verdad? ¿Cómo lograr parar eso? Porque siguen avanzando en esa materia. Sí, realmente es. Incluso a mí me hace pensar que yo milito desde muy joven en un partido político, ¿verdad? Desde que tengo 15 años. Entonces yo siempre voté políticos que yo conocía, pero que conocía personalmente y que Claro. compartía reuniones. Y como Claro. milité en la juventud cuando yo llegué a los 18 ya. Y algo que a mí me impacta todavía, así como anécdota nomás cuento, es encontrarme con gente que yo no le conozco de nada, que me dice, yo te vi en la tele, me gustó tu discurso y yo te voté. Y mi primera reacción interna es, ¿por qué me votaste si no me conocías? O sea, ¿cómo te animaste a confiar en mí, verdad? Pese a que yo Claro. me considero una persona honesta, pero esa es mi autoconvicción de mi honestidad, ¿verdad? Y claro, la gente delega su confianza, eso es lo que pasa, se trata de eso, de delegar confianza y responsabilidades, ¿verdad? Y como decís, con la exposición llega, pero hay mecanismos que hay que pensar, ¿verdad? Por eso digo claramente, la ley de financiamiento político no resolvió esto. Claro. Que se esperaba, o por lo menos creo que ese era digamos, el espíritu de la ley, ¿verdad? Que se esperaba que resuelva el tema de los fondos y qué sé yo, y que sea difícil para una persona que después va a llegar a tener este tipo de exposición, justificar o candidatarse y justificar de dónde venía, cuáles eran sus vínculos, porque una vez que vos declarás, se supone si todo el dinero va a pasar por el sistema, vos sabés que va a quedar expuesto si el dinero viene de un lugar o de un delito o de algún ilícito. Claro, ¿verdad? pues 130 millones de dólares él declaró. Estamos hablando de Lalo Gómez. 130 millones de dólares que él fallece y ese dinero que se supone, la sospecha por lo menos que es parte del lavado de dinero, ¿qué pasa? Va a seguir circulando. Además, el dinero se declara desde el momento en que ingresamos a la función Claro. pública. En el caso cuando, por ejemplo, es mi primer cargo electivo, yo de hecho hago una declaración jurada de mis bienes, ¿verdad? Los míos, por supuesto, no ascienden a 130 millones de dólares, ¿verdad? Un poquitito menos. Un poquito menos. Pero recién a partir de ahí entramos en ese escrutinio, pues, Exacto. ¿verdad? Sí. Y antes, digamos, somos un contribuyente. Un contribuyente que tiene que pasar por abogacía del tesoro, cuando tenés empresa, por SED y demás. Y esos son los mecanismos de control. Y esos mecanismos de control son aleatorios y no son tan eficientes. Ahora- Son muy eficientes cuando tienen que cuestionar todas las cosas de Mario Abdo, por ejemplo, para usar como garrote político, porque ahora están confrontados en la interna del Partido Colorado. Pero no son tan eficientes cuando tienen que controlar personas que mueven millones y millones de dólares. Ahora, diputada, hay una cuestión evidente, demasiado me parece evidente, de que esta gente que tiene mucho poder y dinero y que no sabes de dónde sacó, pero por los movimientos que hace, por las vinculaciones que tiene, puedes imaginarte. Y entrar en la política para ellos es tener una protección. ¿Verdad? Primero Claro, los fueros. los fueros por 5 años. Evidente que se meten por eso. ¿Verdad? Y esto que es tan fácil de entender para un ciudadano medianamente inteligente, digamos. En el Parlamento nunca se habla, me imagino que entre la oposición sí, pero nunca se debate como un tema político a solucionar, digamos. Y es difícil. O sea, en este contexto yo creo que es difícil plantear esos debates más abiertamente con el resto, ¿verdad? O por lo menos sería un debate bastante hipócrita. No, pero también ¿Verdad? hay una particularidad que Pero veo. con decir lo que concuerdo es que hay que buscar mecanismos. Es decir, tiene que haber una trazabilidad medianamente previa de las personas que van a llegar ahí. Claro. Lo que yo siempre igual pongo en discusión, a esta altura no sé si por mi decepción o por qué, ¿verdad? Es si a la gente de verdad le importa. Porque le dieron tanta mayoría que a la gente le importó eso cuando les votó. O sea, les preocupa, se arrepintieron los votantes de uno de ellos. Bueno, pero diputada, por eso yo Porque me es refiero... un círculo perfecto ahí No, entre claro, el clientelismo, el a eso prebendarismo. iba. Entonces es como que no le importa si tiene vínculos con si después le va a resolver las otras Es que cuestiones. creo que, no sé si esto está demostrado, pero por lo que veo a nivel nacional, es que la instancia política o involucrarse en la instancia política es el último eslabón. Sí. Antes se rodea de todo un esquema comercial, de un círculo de amigos, inclusive vínculos previos con políticos, De empresarios, sí. en religión también. O sea, es todo un Ahí esquema está un que poco. va formando. Por eso que digo,
vos no vas a pensar que esa persona que le está dando empleo, que le está dando el sustento a Claro. muchas Por personas. eso lo que pienso es, ¿será que hay una reflexión posterior, verdad? Porque cuando después ya sabes, se supone que algo tenés, o sea, yo sé que a mis votantes, a mis 14.000 les importa. O sea, si el día de mañana a mí me vinculan con algo, yo sé que mis votantes van a preguntarme, pero son 14.000, ¿verdad? Sí. Y hay, entre todos estos otros que entraron, hay una cantidad de votos de gente que no sé si le hace un seguimiento a su parlamentario. Ni siquiera lo que hacen de su actividad parlamentaria.